Muy buen día para todos los asistentes, pues qué gusto tenerlos por acá. Es un placer para mí poder estar aquí en este espacio en el que vamos a brindar pues una serie de conocimientos básicos, pero imprescindibles en realidad para todo lo que tiene que ver con la implementación de un sistema de gestión en cualquier organización, ¿no? O un modelo de excelencia, como lo es pues la gestión de riesgos y oportunidades según pues la ISO 9001, 2015, un estándar, un criterio bastante conocido por todos nosotros, ¿no? Sabemos lo que implica hablar de calidad y lo que implica manejar un modelo o sistema de gestión como estos dentro de nuestras organizaciones. Por ende, la idea es que podamos en esta oportunidad pues hablar un poco acerca de qué es eso de los riesgos, qué determinan o cómo podemos verlos también desde otra perspectiva como oportunidades, porque esto es fundamental. Y bueno, por supuesto que conocer esas mejores prácticas que nos pueden llevar a una toma de decisiones un poco más consciente y asertiva. Entonces voy a pasarme por aquí. Ya Margot nos hizo una excelente introducción, los objetivos, beneficios. Entonces quisiera empezar desde esta opción muy interesante. Esta primera nos muestra algo clave y es el concepto de riesgo. Muy seguramente muchos de los que estamos aquí presentes pues tenemos muchas perspectivas. Es un término que siempre está bajo una concepción de interpretación distinta, ¿cierto? Pero también pues habrán personas que de pronto tienen estos conceptos muy débiles y la idea es que conozcamos muy bien desde el inicio del concepto y lo que implica una gestión de riesgo y bueno, para poderla llevar justamente a la automatización de un proceso tan relevante en nuestras organizaciones como es la gestión integral del riesgo. Bueno, entonces, aquí tengo una definición, pues esto no lo traigo de otra, no lo podría traer de otra fuente más confiable y más viable para todos, que no sea la ISO 9000 de 2015, que nos ofrece pues el fundamento y el vocabulario necesario para poder, digamos que no implementar, pero sí manejar conceptos claves dentro de lo que es la 9001 como requisitos de implementación de norma. ¿Listo? Tal como lo mencionaba también Margot, pues bueno, partamos del concepto de que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre un resultado deseado. ¿Listo? Ese efecto es importante que lo tengamos muy presente porque ese efecto va a dar justamente la relación directa a lo que estamos hablando con respecto a las oportunidades. ¿Listo? Por aquí en la imagen que ustedes ven en la parte superior derecha, pues tenemos una imagen que es bastante familiar para todos, ¿no? Entendiéndose que el riesgo es la combinación directa entre el impacto, es decir, ese resultado, ese efecto que puede ser negativo o positivo sobre los objetivos que nos hemos trazado. Bueno, por la probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? A medida de que nosotros tengamos estas dos variables controladas, podemos decir que podemos tener nuestros riesgos bajo control. Por supuesto que para tener esas variables controladas, nosotros debemos implementar una serie de planes para abordar esos riesgos y oportunidades. Seguramente esto que acabo de mencionar, muchos de ustedes ya lo habrán visto por allí en las normas, ¿no? Capítulo número 6 de planificación 6.1, la estructura de alto nivel de nuestras normas. También podemos ver aquí que he traído a colación justo en la parte superior de ese gráfico, 9001 prevención. ¿Por qué? Como bien ya lo sabemos, pues esa 9001 de 2015 viene de un cambio bastante interesante con respecto a 2008 y uno de los principales cambios es justamente esto, involucrar cada vez más el pensamiento y el enfoque a los riesgos dentro de la organización. Es decir, fomentar una cultura de prevención dentro de la organización. Entonces aquí pues vamos a leer un poco acerca de lo que nos indica la norma con respecto a los riesgos. Con respecto a su nota número 1, pues nos indica que es una desviación de lo esperado, ¿no? Ya sea positivo o negativo, ya lo veníamos conversando. Incertidumbre, entonces, es el estado incluso parcial de deficiencia de información, y esto es clave, relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. ¿Qué nos indica esta nota a la entrada en este caso? Siempre que hablamos de riesgo, hablamos de incertidumbre, ¿cierto? Y esa incertidumbre se traduce como el desconocimiento. El desconocimiento siempre nos va a traer una serie de problemas. Y ese desconocimiento va a aumentar o disminuir esa probabilidad de ocurrencia de un evento que genere un efecto adverso, en este caso, un incidente, un accidente, ¿listo? Incumplimientos legales o normativos, etcétera. Bueno, la nota 3 nos indica que con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales y consecuencias o una combinación de estos. Aquí habla de algo muy importante y es conocer
cuáles son o cuáles podrían ser esos eventos potenciales que de materializarse pueden afectar el logro y la consecución de mis objetivos. Bueno, nota 4, con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento, muy bien, incluidos cambios en las circunstancias y la probabilidad. La nota 5 nos define que la palabra riesgo algunas veces se utiliza cuando solo existe la posibilidad de consecuencias negativas. Esto es un término que tenemos que manejar muy bien nosotros, responsables de los sistemas de gestión y sobre todo encargados de modelos de excelencia dentro de nuestras organizaciones y procesos clave, ¿no? Este término de consecuencias negativas, el impacto o el efecto negativo. Esto que no es solamente un efecto negativo, no se trata de solamente considerar que puede salir mal dentro de mis procesos, sino que a partir de esto podamos tomar una serie de opciones usualmente de mejora que por supuesto un riesgo que me da a mí o me entrega una oportunidad de mejora también tiene que ser evaluada. Bueno, no todas las oportunidades que puedan salir de acuerdo a una evaluación de un riesgo tienen que ser consideradas dentro de la organización. Por supuesto que estas deben ser valoradas, deben ser evaluadas y, bueno, de acuerdo a esto, pues tomar una serie de decisiones para decir si adoptamos esta filosofía dentro de la organización. La nota 6 pues, nos indica que este es uno de los términos más comunes y esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el anexo SL del suplemento ISO, consolidado en la parte 1. Esto es importante porque, bueno, como bien les mencionamos, este concepto de riesgo viene transversal en toda la estructura de alto nivel de cualquier sistema de gestión. Entonces, por ende, lo que estamos hablando aquí en conceptos de riesgo, sobre todo lo relacionado a calidad, no es solamente enfocado al sistema de gestión de calidad. Esto es muy transversal. Yo siempre lo digo, ¿no? El sistema de gestión de calidad es base para la excelencia organizacional, la gestión de nuestras operaciones, el control operacional y de ahí para arriba cualquier implementación de otros sistemas de gestión. Bueno, aquí les traigo, por dar algunos ejemplos, ¿cuáles son algunos de los tipos de riesgos? Por supuesto, hay normativas de referencia como la ISO 31000, modelos COSO, hay otros modelos también de gestión de riesgos que nos muestran cuáles pueden ser las tipologías de riesgos, dependiendo del enfoque que nosotros querramos darle a la metodología de gestión y también enfocándolo de acuerdo a nuestra actividad económica. ¿No? Habrán riesgos de los que están viendo ustedes ahora mismo en pantalla que nos aplican directamente, habrán otros que no, e incluso habrán riesgos que ni siquiera nosotros como organizadores, como responsables de los sistemas de gestión, sabemos que existen y nos están llevando o trayendo efectos negativos dentro de la organización y no sabemos cómo abordarlos. Eso es un tema muy importante y es acerca de la opción de tener de una manera integral todas las posibles desviaciones que se pueden presentar de acuerdo a nuestra actividad económica. Eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque siempre partimos de que tenemos que conocer ese contexto. Por eso la norma es muy clara desde su capítulo número 4, ¿no? Contexto de la organización. ¿Por qué? Porque a partir del contexto, cuando podemos delimitar ese alcance y podemos definir quiénes hacen parte de mi sistema de gestión, podemos conocer con respecto a esas partes qué puede salir mal. Cuáles son los riesgos a los que se exponen tanto en mi contexto interno como externo y cómo abordarlos. Muy importante. Entonces, durante esta primera, pues vamos a estar viendo tipos de riesgos como por ejemplo los estratégicos, muy importante, riesgos de cumplimiento, operacionales, de reporte, y aquí en la parte derecha, ustedes lo que están viendo es como una desagregación de estos mismos, ¿no? Riesgos de tipo ambientales, laborales, de seguridad y salud, compliance ante corrupción, muy importante, reputacionales o financieros, de gestión, de gobierno corporativo, riesgos relacionados con la operación como propiamente la calidad de mis productos o servicios, los procesos, los insumos, todo lo que tiene que ver con la gestión de la cadena de valor, nunca están exentos de una valoración de riesgos. ¿Listo? En cualquier momento se puede presentar algo porque son variables difíciles de controlar, pero a medida que las conozcamos, ese riesgo y esa probabilidad de ocurrencia, pues cada vez puede ser menor, ¿no? Para ello, pues es necesario identificarlos, conocerlos, tratarlos y bueno, ya vamos a verlo un poco más adelante. La norma nos habla mucho sobre el pensamiento basado en riesgos, ¿no? Siendo una de las principales diferencias con respecto a su versión del 2008.
Entonces, el pensamiento basado en riesgo es algo que todos hacemos automáticamente, ¿no? ¿Qué es el pensamiento basado en riesgo? Está muy relacionado con el tema de la cultura de la prevención, ¿no? Es decir, tomar decisiones considerando lo que podría salir mal, de tal manera que nuestra decisión sea cada vez más asertiva y los efectos indeseados o efectos negativos pues cada vez sean menos. ¿Listo? El pensamiento basado en riesgo ya forma parte del enfoque por procesos, esto es muy importante. El enfoque por procesos también es una metodología, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Que las organizaciones vienen involucrando dentro de su sistema de estructura organizacional y de gestión, porque en la medida que hacemos esto un poco más transversal y dejamos esas estructuras organizacionales coloquiales, ¿no? Que serían nuestros típicos organigramas, nos perdemos de esa información fundamental de cada uno de los procesos y de esta manera con el enfoque podemos conocer cuál es el resultado de mi proceso y cuál va a ser el impacto que éste tiene con respecto al proceso siguiente. Esto es fundamental, que podamos reconocer cuáles son mis resultados y esos resultados cómo impactan a los siguientes procesos dentro de la cadena de valor. ¿Listo? Riesgos y oportunidades, pues bueno, ya estábamos hablando un poco acerca de esa oportunidad que viene muy relacionado con la viabilidad o la facilidad que tengan ustedes para poder hacer de esos riesgos o desviaciones oportunidades de mejora también. Esto también va muy relacionado para aquellos auditores, ¿no? Los auditores que no se trata simplemente de decir cuántas no conformidades tiene con respecto a un criterio, no, por el contrario, tiene una no conformidad, pero mira, esta es una oportunidad de mejora para que puedas avanzar y puedas mejorar tu proceso. La oportunidad no siempre se relaciona directamente con el riesgo, esto es fundamental, pero siempre se relaciona con los objetivos. Al considerar una situación puede ser posible identificar oportunidades para mejorar. Aquí tenemos justamente el gráfico que nos habla del continuous improvement o la mejora continua, porque se basa justamente de eso, que estemos evaluando continuamente nuestros procesos. ¿Cómo pueden estos verse afectados? Es decir, que se desvíen de la estrategia organizacional para nosotros poder determinar cuáles pueden ser los mejores controles que mitiguen esa probabilidad de ocurrencia y, por supuesto, el impacto que pueden generar en la consecución de mis objetivos. ¿Por qué utilizar o adoptar el pensamiento basado en riesgos? Esto es fundamental para que lo tengamos también muy presente. Tratemos de llevarlo a nuestras organizaciones. Al considerar el riesgo en toda la organización, se mejora la probabilidad de lograr los objetivos establecidos. El resultado es más consciente y los clientes pueden confiar en que recibirán el producto o servicio que esperan. Objetivos del sistema de gestión de calidad. Satisfacción del cliente, productos y servicios conformes, ¿cierto? Siendo estos dos como los principales objetivos del sistema de gestión de calidad según ISO 9001. Bueno, por lo tanto, el pensamiento basado en riesgo construye una base sólida de conocimiento, muy importante. Recuerden al inicio cuando hablábamos de la incertidumbre, el desconocimiento genera o aumenta la probabilidad de ocurrencia de un evento. ¿Listo? A medida que tengamos unas bases sólidas de conocimiento, un mayor involucramiento dentro de mis procesos y dentro de ese enfoque basado en procesos, yo conozca cuál es el impacto que puede generar mi actividad dentro de ese círculo pequeñito con respecto a toda la cadena de valor. Establece una cultura proactiva de la mejora, muy importante, que pensemos siempre en el pre y no en el post, no dejemos esta cultura reactiva, ya cuando pasen las cosas, tomar decisiones. La idea es que seamos un poco más proactivos, preventivos, podamos reconocer qué puede salir mal dentro de los procesos y bueno, adelantarnos un poco para esa toma de decisiones. Garantiza la consistencia de la calidad de bienes o servicios. Mejora la confianza y la satisfacción del cliente, los dos objetivos del sistema de gestión de la calidad. ¿Listo? Aquí les traigo a colación con respecto a la 9001 del 2015 algunos de los apartados puntuales en los que nos indican cuál es el enfoque que debemos tener o donde se encuentra relacionado este pilar tan importante que son los riesgos y oportunidades. Numeral 4.4, sistema de gestión de la calidad y sus procesos. No podría ser de otra manera distinta, ¿no? Desde el contexto de la organización. Que nosotros tengamos claro cuáles son los procesos de la organización. El numeral 4.4.1 nos indica la organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización.
¿Dónde podemos identificar esto? Para eso nosotros tenemos nuestros propios mapas de procesos, ¿no? Pero dentro de esos mapas de procesos, dentro de esas fichas de caracterización, nosotros debemos reconocer cuál es la interrelación de mis procesos y qué puede salir mal con respecto a esa interrelación. Es decir, conozcanlo ustedes como el diagrama SIPO, que ese es muy buen ejemplo. El diagrama de entradas, de proveedores, entradas y salidas y clientes finales, ya les mencionaba yo con respecto al impacto de mi proceso, qué podría salir mal y qué puede afectar toda la cadena de valor de ahí en adelante. ¿Listo? En el apartado número F, pues nos lo indica puntualmente, abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1. Ya vamos a hablar un poco del apartado 6.1. Aquí viene en el 5.1, el numeral 5 de liderazgo, tenemos 5.1 liderazgo y compromiso. Esto es fundamental para la gestión de riesgos y oportunidades en cualquier organización. Voy a permitirme leerlo puntualmente y textualmente. La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad. Numeral D, promoviendo el uso del enfoque a procesos y del pensamiento basado en riesgos. Promoviendo, y lo he querido resaltar acá porque es justamente lo que los líderes, lo que los responsables, y en este caso ustedes la mayoría que serán responsables, representantes de sus organizaciones en el manejo de los sistemas de gestión, pues deben promover esa cultura del pensamiento basado en riesgos. ¿Listo? Muchos de ustedes estarán pensándolo solamente en gestión de seguridad y salud en el trabajo, y lo cierto es que está implícito, ya los vimos, que es un tipo de riesgo, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que ese liderazgo se debe fortalecer. Yo siempre trabajo con una premisa en términos de liderazgo y en promoción de cultura, y es el ejemplo arrastra. A medida que nosotros tengamos unas buenas prácticas de gestión y seamos un buen ejemplo para nuestros colaboradores, muy probablemente que vamos a tener mejores resultados y por supuesto un mayor involucramiento y menos resistencia por parte de los colaboradores de la organización. Aquí en liderazgo y compromiso, pues ya les estaba mencionando yo, también que tenemos el numeral B, se determinan los riesgos y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. ¿Qué son estos? Recuerden, los dos objetivos del sistema de gestión de la calidad principalmente. Conformidad de productos y servicios y capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. Esto muy seguramente en el 5.1.2 que se trata del enfoque al cliente, he querido traer esta gráfica que ustedes ven en la parte derecha porque esto no es una casualidad, esto viene directamente de un trabajo muy bien elaborado y ese enfoque al cliente donde abordamos los riesgos y oportunidades pues hace parte de los principios de la gestión de la calidad, siendo incluso el primero de ellos, como ustedes lo pueden observar. Aquí tenemos, va a ser un barrido bastante rápido de estos principios de gestión de la calidad que son fundamentales para la toma de decisiones bajo el enfoque de riesgos, considerando lo que podría salir mal dentro de la organización. El liderazgo, muy importante, también lo acabamos de mencionar, compromiso con las personas, lo hemos venido hablando a medida que iniciamos, ¿no? Esa resistencia, el compromiso, pero a medida que ese liderazgo está bien definido y podremos arrastrar el mejor ejemplo, el compromiso con las personas, puede darse de manera muy sencilla. El enfoque a procesos, la mejora continua, la toma de decisiones basada en evidencia, esto es fundamental. Gestión de las relaciones, ya hablamos de ese contexto interno y externo que es fundamental considerar para la toma de decisiones y sobre todo, en este caso, pues el abordaje en los riesgos y las oportunidades. El numeral 6.1 puntualmente pues ya nos trae esta premisa, ¿no? Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1. ¿Cuál es el apartado 4.1? Ya lo hablábamos anteriormente, ¿no? Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, comprensión de las necesidades y expectativas de la organización como tal, ¿listo? Aquí los tenemos, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario con el fin de asegurar que el sistema de gestión de calidad pueda lograr los resultados previstos, cumplimiento de mis objetivos, ¿no? A medida que yo tenga controlado y pueda definir cómo abordar esos riesgos y esas oportunidades, puedo controlar las variables que pueden llegar a afectar la consecución de mis objetivos previstos o resultados previstos. Aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados, lograr la mejora. En el 6.1.2 puntualmente la norma nos indica que la organización debe planificar
acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Esto es fundamental. ¿Cuáles pueden ser estas acciones? ¿Cómo podemos abordar esos riesgos y oportunidades? Seguramente por sus cabezas estará pasando todo el tema de controles de mis riesgos, planes de tratamiento de los mismos, qué vamos a hacer con esos riesgos, cómo vamos a actuar frente a un riesgo que se me pueda materializar. ¿Sí? La manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión, evaluar la eficacia de estas acciones, muy importante. Tenemos por allí también una nota 1, muy relacionado con lo que les acabo de comentar, y es que las opciones para abordar los riesgos pueden incluir evitar, asumir, eliminar, cambiar, compartir, mantener, subrogar. Son opciones o acciones que nosotros vamos a definir para poder abordar estos riesgos y oportunidades. Traducción, tratamiento de riesgos, acciones correctivas, etcétera. Evaluación del desempeño, por supuesto, en todas las cláusulas de la estructura de alto nivel de las normas está implícitamente el enfoque de riesgos y oportunidades. El numeral número 9 de evaluación del desempeño, pues no es la excepción. En su numeral 9.1.3, análisis y evaluación, la norma nos indica que la organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. Puntualmente nos lo indica. Esos resultados de esos análisis, de esas metodologías que nosotros utilizamos para poder evaluar la desviación o posible no conformidad de mis procesos, pues tenemos que evaluar la eficacia de estas acciones. ¿Listo? 9.3.2, entradas de la revisión por la dirección. La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre, puntualmente, en gestión de riesgos y oportunidades, numeral 6, la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluidas las tendencias relativas a la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. Es decir, que fíjense el compromiso de la alta dirección desde sus revisiones, desde ese liderazgo y compromiso, pues deben definir cuáles son esas metodologías, cuál puede ser ese procedimiento para poder revisar la eficacia de las acciones tomadas para abordar esos riesgos y oportunidades. Número 10, mejora. 10.1, no conformidad y acción correctiva. Por supuesto, cuando ocurre una no conformidad, una desviación de mis procesos, un hallazgo, ¿cierto?, de tipo no cumplimiento, incluida cualquier originada por quejas, la organización debe, si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación. Para todos aquellos que no conozcan muy bien la estructura de alto nivel de las normas, recuerden que ellas vienen definidas bajo el enfoque del ciclo de mejora continua, el ciclo PHBA o PDCA en inglés. ¿Listo? Aquí muy puntualmente nos está diciendo, si fuera necesario, actualizar los riesgos y las oportunidades. Toma de decisiones después de planear, hacer, verificar, actuar. Vamos a actuar dependiendo de la verificación de la eficacia de las acciones propuestas para abordar los riesgos y las oportunidades. ¿Listo? En cuanto a la gestión integral del riesgo, pues ya les mencionaba yo que existen diversas metodologías. Para aquellos que quieran conocer un poco más acerca del tema, pues los invitamos a que primero pues vayan directamente a la 31.000, una norma de orientación sobre la gestión del riesgo. Es importantísima conocerla porque nos invita a conocer cuál es ese proceso de evaluación del riesgo, donde involucramos principalmente ese contexto. Establezcamos cuál es el contexto en el que las cosas pueden salir mal dentro de la organización. ¿Quiénes pertenecen al contexto? ¿Listo? Y cuál puede ser el impacto de esas partes interesadas con respecto a los objetivos organizacionales o estratégicos. La evaluación del riesgo pues ya supone justamente su identificación puntual, el análisis del mismo, la evaluación, el tratamiento, háblese de tratamiento, las acciones para abordarlas también, ¿cierto? Por supuesto, comunicación y consulta, seguimiento y revisión son dos pilares fundamentales y que van a estar muy alineados con el tratamiento o gestión integral del riesgo. Muy importante. Es clave que la metodología es muy clara cuando nos quiere explicar cómo hacer una gestión integral del riesgo. Usualmente cuando nosotros no lo hacemos en el día a día, pues tenemos toda esa cantidad de archivos difíciles de almacenar, difíciles de conocer, para poder abordar la información y poder soportar que estamos haciendo una gestión de riesgos, por ejemplo, ante una auditoría, ¿no?
Otra de las metodologías pues es COSO, es una metodología muy importante que también define una serie de pautas o principios básicos para poder hacer una gestión de riesgo. ¿Listo? Aquí en el gráfico de la parte derecha pues tenemos justamente unas de las etapas que quisiéramos que tuviésemos claro al momento de realizar una gestión integral, ¿no? Identificar las posibles desviaciones de mis procesos. Ojalá si las tuviéramos muy bien definidas, en la medida que esto lo tengamos muy bien consensuado dentro de algún sistema, va a ser mucho más fácil poderlas relacionar. Analizar y priorizar esos eventos de riesgo. Entonces son los eventos que a partir de mi actividad económica, ¿qué podría salir mal? ¿Qué puede estar o qué está sujeto a que pueda desviarse dentro de mi organización? Entonces pueden ser los mismos eventos de riesgo que me permitan conocer esas posibles desviaciones. Planificar las acciones, el numeral 6.1, como ya lo habíamos mencionado. Implementar las metodologías de gestión del riesgo, verificación de la eficacia de estas metodologías, toma de decisiones bajo esa evidencia y eventualmente pues que esto se convierta en lecciones aprendidas, ¿no? Y por supuesto, como ustedes lo pueden ver y lo hemos venido mencionando a lo largo de la presentación, la mejora continua es clave y es fundamental para que este ciclo, este circuito, pues sea un constante, o sea, una constante dentro de la organización. Que ese pensamiento basado en riesgo siempre esté implícito en cualquier decisión que queramos tomar. Por aquí finalmente pues tenemos con respecto a algunos beneficios que ustedes pueden obtener bajo ese enfoque del pensamiento basado en riesgos y las riesgos y oportunidades, ya que ya la norma nos trae directamente. Pensamiento basado en riesgo no es nuevo. Como ya lo veníamos mencionando, nosotros para tomar una decisión siempre lo ideal es tener esa actitud proactiva, preventiva, de pensar antes de que podría salir mal. Bueno, el pensamiento basado en riesgo es algo que usted ya hace, ya lo veníamos mencionando también. El pensamiento basado en el riesgo es continuo, que se convierta en una cultura y un enfoque en la toma de decisiones de cualquier tipo de proceso en la organización. El pensamiento basado en riesgo garantiza mayor conocimiento y preparación. Y fíjense que este beneficio puntualmente ataca algo fundamental. Y es lo que tenemos justo en la parte inferior de esta pantalla. Flujo de información y de comunicación. En la medida que ese flujo de información y comunicación sea constante, sea efectivo, sea fiable y la información almacenada sea confiable, ese desconocimiento y esa incertidumbre pues cada vez va a ser mínima. Y por ende, la probabilidad de ocurrencia de un evento pues cada vez va a ser menor, ¿no? El pensamiento basado en riesgo hace que la prevención sea un hábito muy importante. Ya la norma nos lo indica, ¿no? Dentro de su enfoque preventivo, que pensemos siempre en riesgos y oportunidades en la ejecución de cada uno de nuestros procesos, siendo nuestras áreas puntuales. Nuestra área es una área pequeñita como responsable de algún proceso, pero debemos conocer cómo esto impacta a los demás procesos y eventualmente la generación de valor o entrega de resultados como objetivos del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Productos y servicios conformes, satisfacción de necesidades y superación de las expectativas de los clientes. Esto, pues bueno, era lo que tenía yo preparado para ustedes, una breve introducción para que refrescáramos un poco los conceptos de qué es el riesgo, cómo podemos abordarlo, cuáles pueden ser los principales beneficios, los tipos de riesgo y por supuesto que ya los vamos a ver un poco más a detalle con la herramienta ISOTools que nos va a permitir agrupar toda esa serie de conocimiento, metodologías en una herramienta que nos permita tomar una decisión mucho más asertiva.